Ahora pasamos al último disertante, el doctor Patricio Cacase, que es el presidente de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General, director de Fundación AECUS y magíster en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud. Bienvenido, doctor Patricio Cacase. Hola, ¿cómo va? ¿Me escuchan? Bueno, primero, antes de iniciar la presentación, aprovechando las palabras de apertura de Mariana, agradecer también a Jacqueline Ponzo y a Gabriel Batistela por su participación en este congreso, que como bien dijo Mariana, también estuvo postergado, como tantos cuidados de la salud, durante un tiempo, y hoy estamos cumpliendo el objetivo de poder ofrecerle a todos los médicos de familia y generales del país una jornada o 3 jornadas de formación y de capacitación con todo el programa científico que se estuvo trabajando. Bueno, antes que nada, como es de buenos usos y costumbres, declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés ni ningún tipo de patrocinio para mostrarle las diapositivas que les voy a mostrar y decir lo que les voy a decir. Y también aprovecho para comentarles que todo el material se produjo bregando por un trato no sexista ni discriminatorio en los actos y en el lenguaje. Y no obstante a ello, y para no sobrecargar la lectura ni la oratoria, utilizando la variación O-A, con la intención de marcar la existencia de ambos sexos, he decidido utilizar el masculino genérico en el entendimiento y acuerdo que en todas estas menciones hago referencia a la existencia y al respeto por la diversidad de género. Bueno, y volviendo a cuáles fueron las vivencias, no sé si se acuerdan ustedes de esta diapositiva, no sé, a mí me parece que fue hace muchos años, pero fue tan solo hace un año y medio que empezábamos a ver esta gráfica de lo que es la curva de mortalidad por coronavirus, el famoso aplanar la curva, darle tiempo al sistema para organizarse, para adaptarnos y para buscar que el efecto sea lo menos, lo menos malo posible, bajar todas las herramientas que estén disponibles en el mundo para poder dar una respuesta que sea buena para la población. En estos mismos momentos que hablábamos de esta diapositiva, empezábamos con los cambios de hábitos en nuestra cotidianeidad, el uso de barbijos, la pérdida de expresión de las caras, que muchas veces el lenguaje simbólico estábamos acostumbrados a interpretar, el lavado de manos, el alcohol en gel y tantas otras cosas que nos fueron marcando una nueva normalidad. El ASPO, el aislamiento social y preventivo obligatorio, que después se transformó en DISPO. Ese distanciamiento físico también fue un aislamiento social, con una gran repercusión en la tercera edad, en gente con trastornos de salud mental, en las familias que estaban alejadas, y como si fuera poco, una gran crisis económica y política. Gabriela habló un poco recién de lo que fue el detectar en la ciudad de Buenos Aires, pero también empezamos a incorporar esto como una de las medidas principales que teníamos que adoptar como sistema de salud. Empezamos a hablar del R0, que era el potencial epidémico o de reproducción viral del coronavirus, de actuar todos como cortafuegos, de testear, rastrear, aislar, y ahí esperábamos que la atención primaria tome un rol preponderante.
recordando que ya se sabía al principio que la mayoría de los casos, casi un 80%, eran cuadros leves y podían tener un seguimiento por atención primaria. Hoy este mismo escenario se nos plantea con la variante Delta y con las nuevas cepas que pueden estar gestándose. Y también por esos meses fuimos viendo que la FANFIC empezó a trabajar de una forma que a lo mejor hasta ese momento no se había dado la oportunidad, pero fue realmente a nivel federal y con el uso de la tecnología, con los Zoom, con los grupos de trabajo por WhatsApp y por tantas otras herramientas. Hicimos un posicionamiento, ¿no? Porque veíamos que el enfoque que se le estaba dando inicialmente a nivel global, a nivel nacional también, era un enfoque totalmente hospitalocéntrico. Entonces, los expertos de APS no fueron convocados a priori a ser parte de los comités de crisis y estábamos haciendo una propuesta que precisamente nos dé un rol rector y activo en la vigilancia epidemiológica, que se haga un enfoque deshospitalocéntrico, sabiendo que los problemas comunitarios, como era la transmisión comunitaria, necesitaban respuestas comunitarias, como es el trabajo en territorio de la APS y de la medicina familiar. Pretendíamos que se maximicen los roles de los centros de atención primaria. Si bien tenemos mucha plasticidad para adaptar los espacios en febriles, no febriles, respiratorios, no respiratorios, nosotros teníamos la voluntad de gestionar la utilización de los cuidados para planificar la oferta en base a las necesidades que tenía la población en ese momento. También veíamos que la comunicación tenía que mejorarse en los aspectos de influir en la promoción y en la prevención. Fuimos testigos de muchas campañas en las que se buscaba criminalizar al enfermo de coronavirus y realmente lo que nosotros estábamos buscando era precisamente que haya una asimilación de las medidas de autocuidado y de protección social desde un punto de vista que no generen un quiebre más grande en la sociedad del que ya estábamos teniendo. Y planteábamos también algo que fue incorporado por muchos servicios, tanto a nivel privado como público, que fue la incorporación de la telemedicina, las videollamadas y hasta el WhatsApp para hacer seguimiento de pacientes crónicos, para hacer seguimiento de pacientes asintomáticos pero positivos de coronavirus. Y se reforzó en ese momento la necesidad de garantizar las condiciones de bioseguridad para los trabajadores de la atención primaria, sabiendo que, como dijimos antes y como ya dijeron otros expositores, se había hecho un enfoque hacia las terapias intensivas, hacia los respiradores y al personal hospitalario, y muchas veces el personal de atención primaria tenía que estar ahí hasta comprándose de su propio bolsillo algunos insumos. Las consecuencias en la Argentina al día de hoy implican más de 116.000 fallecidos y casi 5.300.000 personas con un diagnóstico positivo. La vacunación, estamos con 2 dosis, tan solo el 58% de la población, a casi 11 meses del inicio de la vacunación en todos los lugares del mundo. Evidentemente, y sin buscar militar una evaluación de la gestión de la pandemia, hemos incurrido en demasiados errores. Por eso lo que tenemos que focalizarnos ahora es en que la medicina familiar, la atención primaria tengan un verdadero protagonismo para poder sobrellevar y hacerle frente a todo lo que es el post-COVID y esta nueva normalidad que nos estamos enfrentando. Al margen de
del confinamiento uno de los más largos del mundo, tuvimos cuestiones geopolíticas con las inmunizaciones, tenemos equipos de salud colapsados y cansados, vimos una asimetría y un desacople en las medidas de vigilancia epidemiológica y terapéuticas entre las jurisdicciones y a veces adentro de una misma provincia, entre diferentes municipios o entre prestadores de la seguridad social del nivel público y del nivel privado. La vigilancia epidemiológica debe seguir siendo un pilar en esta nueva normalidad ante la incertidumbre que nos plantean las nuevas cepas y la variante de Delta, y tenemos que optimizar todo el sacrificio que está haciendo el personal de salud para que los resultados sanitarios sean un poco mejores, porque tenemos la capacidad, tenemos el talento y tenemos recursos. Todos sabrán que el eje que más se afectó en estos años de pandemia, en este año y medio de pandemia, casi 2, fueron en gran medida los servicios ambulatorios. El 76% de los países experimentó restricciones severas en los servicios ambulatorios. 48% de esos países las dificultades fueron por cuestiones de accesibilidad y en un 33% por causas financieras. Hubo iniciativas a nivel de Europa y de algunos países también de América de eliminar copagos y otras barreras económicas que condicionaban o limitaban el acceso de la población a seguir con sus cuidados de enfermedades crónicas, de salud materno-infantil, de diagnóstico y terapias de salud mental. Hemos visto que hubo una subutilización de todos estos servicios que ahora están colapsados por la demanda contenida. Entonces, ahora tenemos que aprender también de todo esto para focalizarnos en algunas iniciativas, como las iniciativas No Hacer, que trabajamos en un seminario el año pasado en FANFIG y que vimos que algo de esta postergación se puede aprender, lo que era innecesario, lo que no tenía la evidencia para seguir repitiéndose sistemáticamente año tras año. Entonces, es una oportunidad para tomar algo bueno de esta limitación al acceso de ciertos servicios. Pero lo que es claro es que los servicios de emergencia fueron los menos interrumpidos, pero fueron mal utilizados y la atención primaria fue interrumpida y subutilizada. Esperamos que el rol que se le dé ahora al médico de familia y a la medicina familiar sea realmente un papel activo y rector de todas las tareas en terreno que vamos a enfrentar. Recordemos también esto que me parece que es importante y salen muchos documentos cuando uno se pone a hablar del pospandemia y pone a investigarse de todos estos temas, y es el tema de la clarificación de conceptos entre atención primaria de la salud, atención primaria y medicina familiar. La atención primaria va a ser un componente esencial de un sistema sanitario que funciona basado en la atención primaria de la salud como política sanitaria, más que como estrategia. La medicina familiar es un subconjunto de esta atención primaria y es una disciplina en permanente adaptación y en evolución, porque estamos siempre buscando responder a las necesidades cambiantes de los pacientes y las comunidades a las que servimos. Tenemos que buscar un enfoque inclusivo, eficaz y efectivo de los servicios de salud. Tenemos que poder tener claro estos conceptos para poder operativizarlos. Así como de Alma Ata, en Salud para Todos, se pasó al 2008 en APS más necesaria que nunca, hoy Astana nos está remarcando la necesidad de clarificar estos conceptos para plantearnos nuevos desafíos y de esta forma garantizar servicios sanitarios de atención primaria que sean accesibles, integrales, longitudinales y coordinados.
La medicina familiar tiene que ser el eje para la provisión, organización y gestión de estos nuevos servicios para el cuidado de la salud. Los atributos de la medicina de la atención primaria que supo describir Bárbara Starfield, sumado a lo que habló Jacqueline de los principios de la medicina familiar de Ian McWhinney, nos hablan de accesibilidad, longitudinalidad, integralidad y coordinación. Esas mismas son las prioridades que tenemos que tener en mente a la hora de planificar un nuevo escenario y ver cuáles son los desafíos que tenemos post pandemia como médicos de familia. La accesibilidad va a llevarnos siempre a dar respuesta a cada nuevo problema, a ser la puerta de entrada al sistema. La longitudinalidad nos va a llevar a dar respuesta a los diferentes problemas a lo largo del tiempo. La integralidad nos va a demandar cuidados preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y de acompañamiento hasta el final de la vida. Y la coordinación nos va a demandar aprender a trabajar y a reinvertirse en el trabajo en equipo y a la participación comunitaria, siempre brindando cuidados centrados en las personas y siendo especialistas en nuestros pacientes. Para hablar de APS, hablamos de Alma Ata, hablamos de Astana. Me parece que es válido recordar y tener en mente esto también a la hora de planificar. Todos habrán visto siempre esta diapositiva con los cajones de madera para tratar de diferenciar la igualdad de la equidad. Hace poco tiempo recibí una imagen en la que está los mismos chicos intentando ver un partido, pero el cerco de madera fue reemplazado por un alambre tejido. Y me parece que lo que tenemos que pensar es eso, es borrar o evitar las barreras que generan esa inequidad. Más que en repartir cajones, me parece que tenemos que trabajar y contribuir desde la política sanitaria para garantizar que se eliminen las barreras a las barreras a la equidad. ¿Cuáles son las perspectivas y desafíos que vemos? Tenemos que entender que la normalidad prepandémica nos va a seguir demandando una transición gradual y cautelosa. No puede condicionarnos ni un resultado electoral, ni la ansiedad, ni nada a girar 180 grados de un día para otro. Esperamos 1 año y medio, casi 2, tenemos que ser cautos en esta nueva normalidad. Tenemos que colaborar desde nuestro punto de vista como decisores y gestores en que las nuevas estrategias sanitarias achiquen la divergencia en lo que es velocidad, escala e intensidad de respuesta en las 24 jurisdicciones, en los 3 subsistemas, público, privado y la seguridad social, y a su vez en los 3 sistemas de gobernanza o gobierno de la salud, nacional, provincial y municipal. Hay que adecuar las respuestas a cada comunidad, pero tenemos que tratar de tener más coherencia interna para poder transmitir un mensaje homogéneo a la sociedad, a los pacientes. Tenemos que aprender y reinventarnos para empezar a trabajar transdisciplinariamente. Las necesidades a las que nos enfrentamos, ya hablamos de la incertidumbre y el médico de familia, de la plasticidad que tenemos para trabajar y a las necesidades en constante cambio de nuestras comunidades y nuestros pacientes, y también en constante cambio de nuestros recursos. Tenemos que hacernos responsables y liderar los procesos de trabajo en territorio, principalmente hoy, como dijo Gabriel, el de la vigilancia epidemiológica y el de las inmunizaciones. Tenemos que seguir trabajando
y ahora les agregué un par de hashtags para estar en sintonía con la nueva era, con las políticas sanitarias, en el entendimiento y en la aplicación concreta de los atributos de la atención primaria de la salud, la coherencia interna para hablar a nivel institucional y a nivel de gobierno y de planificación va a hacer que todos salgamos fortalecidos y obtengamos mejores resultados sanitarios. Entender, como dijo Jacqueline, y hablando de salud planetaria, que la mala gestión de los procesos de urbanización y de globalización están cambiando el escenario epidemiológico, aumentando la carga de enfermedades crónicas no transmisibles y de estas enfermedades virales pandémicas que, según expertos, pueden volver a suceder en cualquier momento. La atención primaria tiene que dar respuesta desde su lugar, pero las mismas tienen que ser racionales, basadas en datos científicos y con visión de futuro, adaptadas a la realidad y al contexto histórico, social y económico en el que uno se desempeña. Por eso hablamos de los hashtags de medicina basada en la evidencia y determinantes sociales en salud. Y por último, creo que tenemos que saber aceptar las nuevas herramientas tecnológicas utilizadas, pero sin dejar de priorizar el contacto humano que nos caracteriza y que hace de la integralidad uno de los atributos principales de nuestra especialidad. La telemedicina es algo que llegó para quedarse, no va a reemplazar nunca la escucha activa, el poner la mano arriba de la mano del paciente y ver su expresión en la cara cuando nos habla. Entonces tenemos que asimilarla, pero también tenemos que seguir apostando y trabajando nuestras herramientas de ciencias de la conducta y de comunicación para tener una mejor relación médico-paciente que favorezca la longitudinalidad. No nos tenemos que relajar, tenemos que seguir reclamando por las medidas de bioseguridad y los protocolos, tanto a nivel personal como institucional. Tenemos que aprender que nos tenemos que adaptar a lo que venga, nuevas oleadas, nuevas cepas, estar preparados para la atención de COVID, el post-COVID y lo no COVID, porque van a coexistir y esto nos puede llegar a demandar reinventarnos como equipos de salud. Por eso tenemos que trabajar en la coordinación de cuidados. Y por último, es necesario poner a las personas, como siempre se dijo, en atención primaria, como lo dijo Bárbara Starfi, como lo dijo Ian McWhinney, como lo decía tantas otros referentes, pensar la salud con las personas, sus expectativas y sus necesidades, no para las personas. Bueno, gracias por su tiempo. El gráfico también busca agradecerle a cada uno de ustedes como integrantes de equipos de salud del primer nivel por el esfuerzo hecho durante estos 2 años. Como presidente de la federación, espero que esto termine pronto, que se hayan sentido de alguna manera acompañados y esperemos que todos estos deseos se cumplan y la atención primaria y la medicina familiar tengan un rol preponderante en el post-pandemia. Muchas gracias.